Muy buenos días, hermanos y hermanas, porque Dios nos ha regalado la vida para vernos de nuevo hoy. Es que puedo saludarles deseando de todo corazón que todos y todas se encuentren bien, que hayan estado disfrutando de sus familias, de sus hogares, que estos no han sido días muy tranquilos. Hemos estado con muchas preocupaciones a nivel social y político, pero Dios nos acompaña en nuestro peregrinar y por eso tenemos que dar muchas gracias a Dios. Pues bien, como la iglesia no está aislada de la realidad social, sino que es un segmento de la sociedad que está inserto y cumpliendo una misión en medio de la sociedad, hoy yo quiero hablar un poco de los acontecimientos que han estado acaeciendo en Costa Rica en estos días. Y quiero hablar de ese tema frente a la pregunta de cuál es el papel que nosotros debemos de jugar como iglesia en toda esta dinámica social tan convulsionada de los últimos días. Entonces, yo quiero comenzar esta reflexión con una afirmación titular de esta reflexión que dice: debemos ser actores sociales de la justicia y el derecho. Y voy a basar mi reflexión en un pasaje del libro de los Proverbios, para acudir a la sabiduría en el Antiguo Testamento, y luego en un texto en el Evangelio de Lucas, finalmente, que es una interacción de Juan con un grupo de personas que le preguntan acerca de cuál debe ser la actitud de ellos frente a los acontecimientos de la vida. Y entonces, volviendo de nuevo a nuestra realidad costarricense, quiero compartir con ustedes algunas líneas que, como siempre, escribí para que nos ayuden a reflexionar en estos días. Los acontecimientos ocurridos en la última semana nos han arrojado una gran cantidad de preocupaciones, pero también de lecciones prácticas para la vida. Por un lado, hemos visto cómo un pueblo que se ha visto empobrecido por el alto costo de la vida y las implicaciones añadidas por la pandemia, entiende el concepto de democracia y tiene la valentía de salir a ejercer su derecho a la justicia y equidad frente al peligro del atropello económico y social. Estamos hablando primeramente ahí del derecho ciudadano costarricense, de salir a buscar y a hacer presión para que se haga justicia, para que haya equidad en la sociedad. Eso por un lado es el derecho del pueblo. Pero por otro lado, nos hemos topado con un gobierno timorato y complaciente, que no difiere de los anteriores en cuanto a cargar la mayor parte del gasto público a las clases más vulnerables de la sociedad. Las prebendas y privilegios de algunas clases sociales, como las pensiones de lujo, los pluses inmerecidos en el sector público, el no cobro de los impuestos a empresarios corruptos que declaran pérdidas en sus negocios para evadir sus responsabilidades fiscales, el tamaño del Estado, entre otros desaciertos, han continuado intocables en los últimos gobiernos en Costa Rica, independientemente de cuál haya sido su bandería política. También hemos visto cómo los derechos legítimos y la voz de un pueblo avasallado por el alto costo de la vida pueden ser tergiversados por un grupo de delincuentes que, alimentados por unos cuantos dirigentes políticos fracasados, de estos que buscan desde ya un espacio en el nuevo entarimado electoral,
han llenado nuestras calles de violencia. Todo este fenómeno no ha hecho otra cosa que aumentar la gravedad de nuestros problemas económicos y sociales. Algunos sectores sociales, por la falta de comprensión de la naturaleza de nuestros conflictos y la adecuada forma de resolverlos, se han convertido en el caldo de cultivo de los fascinerosos, que al no poder soportar el anonimato político, ensayan cualquier subterfugio para escuchar de nuevo sus nombres en los medios de comunicación. Nuestra historia política fue escrita por grandes hombres y mujeres con una visión clara de lo que significaba la nueva república, esa que debía surgir después de la última guerra en el año 1948. Estos actores políticos eran ciudadanos que, no obstante sus identidades políticas particulares, fueron capaces de concertar con inteligencia y raciocinio las bases para heredar a las nuevas generaciones una democracia ejemplar para el mundo. Lamentablemente, las brillantes y preclaras de sus postulados políticos y sociales no fueron heredados por las nuevas generaciones de sus partidos. Costa Rica fue la nueva república de Costa Rica fue ideada en sus leyes, en sus derechos, en sus privilegios, por grandes próceres de la patria, por personas que supieron anteponer a sus colores políticos, a sus ideologías particulares, a sus religiosidades distintas, el derecho del pueblo, y lucharon para crear una estructura que pudiera responder a las necesidades del ser costarricense y que hubiera oportunidad para todos, salud para todos, seguridad para todos. Desdichadamente, esas grandes virtudes de estos grandes políticos que nos precedieron de muchos años antes no fueron heredadas por algunos de los que les procedieron en sus propias banderías políticas. Y eso ha traído como consecuencia un país que ha estado en proceso de deterioro ya por los últimos 20 o 25 años. Frente a esta situación que precisamente por estas causas hoy está explotando en las calles con agresiones de manifestantes en contra de la policía, de policías lanzando bombas lacrimógenas, de descontento social, de matonismos de algunos líderes políticos desgastados ya, nos ha traído un poco contra la pared a la sociedad costarricense. Y nosotros como cristianos no podemos pensar que vamos a soslayar responsabilidades en toda esta situación. En ese sentido, entonces, debemos preguntarnos nosotros, como cristianos, ¿cuál es el papel que la iglesia juega o debe jugar en esta situación social y política y económica de nuestro tiempo? Y sí es importante que lo tomemos en cuenta porque la iglesia está allí. Es un segmento de la sociedad que no puede evadir su responsabilidad como fermento del reino de Dios en medio de la situación imperante. Entonces, yo quisiera compartir algunos pensamientos con respecto a lo que debe o no debe ser el papel de la iglesia en esta situación. En primer lugar, no es papel de la iglesia la indiferencia. La indiferencia que a veces se disfraza de espiritualismo y de una idea de Dios que está fuera de la interacción social, de la justicia social. La iglesia no puede escudarse en un espiritualismo etéreo,
esperando la manifestación del reino de Dios y zafándole el lomo a la realidad que se vive aquí y ahora. Tampoco es papel de la iglesia alcanzar el poder político para hacer suyos los privilegios que hoy le señalan a otros y terminar actuando como un nuevo partido político sin más. Y caer entonces en los mismos errores de todos los partidos políticos, en los intereses políticos antes que en los intereses sociales. Porque como dijo ahí algún pensador, en política no hay buenos ni malos, ni amigos ni enemigos, solo hay intereses. Y si en política solo hay intereses, esos intereses a veces hacen sucumbir la ética de quienes participan en la dinámica política partidista. El compromiso de la iglesia tampoco es unirse irracionalmente a los grupos de revoltosos sin brújula política ni compromiso con la reivindicación del país. La iglesia no debe permitir que la conviertan en un material moldeable y útil para promover el descontento social. El compromiso de la iglesia es orientar a la sociedad en los valores espirituales, sociales y éticos que redunden en la construcción de un mundo mejor para todos. Ahora bien, hablamos del papel de la iglesia nosotros como cristianos ciudadanos también. Pero también hay otros ciudadanos que aunque no son cristianos, que pueden practicar otras religiones o no practicar ninguna, tienen también las mismas responsabilidades que tenemos nosotros como ciudadanos en este país. Y todos debemos poner nuestro concurso para construir una patria mejor. Pero precisamente por ser nosotros lectores de la Biblia, siempre me gusta poner algunas enseñanzas de la Biblia como la base conceptual de nuestro ser y nuestro quehacer. Y hoy quiero apelar a la sabiduría en el Antiguo Testamento, que realmente define al ser humano como una persona creada por Dios y alimentada por Dios en cuanto a su ser interior, lo que le capacita para poder funcionar desde su interior a su entorno social, para transformarlo conforme a la voluntad de Dios. Entonces encontré en el libro de los Proverbios algunos pasajes que entré saqué para compartirlos con ustedes hoy. Pasajes que hablan de algunos valores que son para mí importantes hoy en esta situación política que estamos viviendo los costarricenses. Unos pasajes que hablan de la sabiduría, que hablan de la inteligencia, que hablan del discernimiento y que hablan del conocimiento. Entonces los comparto con ustedes para luego ahondar un poquito más en sus significados. Dice Proverbios 2, 1 y 2. Hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, sea si realmente buscamos en Dios la forma de hacer nuestros esos valores, esos atributos que me permiten la capacidad de una sana interacción social, ahí están en la Biblia. El primero, si tu oído inclinas
a la sabiduría, dice el texto de Proverbios. La sabiduría es una cualidad atribuida a quienes poseen diversos conocimientos y se distinguen por usarlos con prudencia y sensatez. La sabiduría se desarrolla con el tiempo a partir de las experiencias propias y ajenas y de la observación y la reflexión sobre la vida. O sea, no debemos entender la sabiduría como esa capacidad académica o intelectual que se puede adquirir en las aulas de la universidad. Aquí en este texto la sabiduría más bien está definida como esa virtud que se adquiere para poder vivir en sociedad y viviendo en sociedad ser útil a los demás en la sociedad. De tal manera que podríamos encontrar a todo un intelectual que no sea sabio y sin duda nos hemos topado en la vida con personas quizás iletradas que no han pisado las aulas de un colegio o universidad y que son personas que tienen mucha sabiduría. Esa sabiduría que se alcanza a través del desarrollo del tiempo y de las experiencias propias y las ajenas. Pero por otro lado, también habla de la inteligencia. Dice, y si de corazón te entregas a la inteligencia. Y escribí aquí para ustedes, la inteligencia es la facultad de la mente que permite aprender, entender y razonar. Permite tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Es la capacidad o facultad de resolver problemas. Pero esta inteligencia, que es la capacidad de resolver problemas, no son los problemas de matemáticas o de estudios sociales o de ciencias, lo que muchas veces decimos que tienen las personas inteligentes. No, esta es una inteligencia más emocional. Es la capacidad de un ser humano para poder tener una interacción social edificante, tener la capacidad de dar a otros y la humildad de recibir de otros para crear relaciones sanas y provechosas entre las personas. Pero el sabio no se queda allí. Él continúa compartiendo un poco como una especie de escala ascendente. Y luego en el versículo 3 de Proverbios 2 dice, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como a la plata o como a un tesoro escondido. O sea que aquí hay otro elemento fundamental. Estamos hablando primeramente de la sabiduría, posteriormente de la inteligencia y ahora del discernimiento. Y el discernimiento es como un tercer peldaño que requiere de sabiduría y de inteligencia para poder hacer ejercicio del mismo. Discernimiento es una virtud o valor moral. Juicio por cuyo medio o por medio del cual percibimos y declaramos la diferencia que existe entre varias cosas, de un mismo asunto o de una situación específica. Es el criterio capacidad de distinguir los elementos que están implicados en una cuestión y cómo se relacionan entre sí. O sea, discernimiento ya entonces es la capacidad de ejercitar adecuadamente los valores de la sabiduría y la inteligencia que nos capacita para decidir en el momento preciso, bajo una situación determinada, qué es lo correcto para mi vida y para la vida de los demás. Y es interesante que sin esa capacidad de discernir lo que nosotros tenemos que decidir, es cuando se cometen tremendos errores en la vida. Pero continuemos. El autor de Proverbios continúa hablándonos y nos dice, entonces
O sea, una vez que has ejercitado la sabiduría, la inteligencia y el discernimiento, entonces, hasta entonces, comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia, es lo que brota de sus labios. Y aquí la idea de conocer a Dios no es tanto un conocer a Dios a través del intelecto. No se conoce a Dios porque yo haya estudiado teología o porque sea pastor de una iglesia. No, se conoce a Dios cuando se es capaz de entrar en intimidad con Dios, en un diálogo profundo que nos permite atraer la sabiduría de Dios hacia nosotros y hacerla ver, dejarla ver en nuestra vida comunitaria. Conocer a Dios es intimar con Dios para que nos capacite para poder interactuar con los demás. Escribía un poquito para ustedes, el conocimiento de Dios no es un saber teórico acerca de su naturaleza, sino una experiencia de intimidad relacional que permite al ser humano el conocimiento de su soberanía y de sus mandamientos. Entonces, una vez continuando, atrayendo, asumiendo, absorbiendo esos valores que antes mencionábamos, dice el escritor de Proverbios, entonces comprenderás la justicia y el derecho, la equidad y todo buen camino. O sea, es una forma de capacitarnos para ser verdaderamente exitosos, veraces, certeros. Jesús fue un adalid de esos valores, no solamente porque Él los vivió, los experimentó, sino que también los enseñó en sus diversos discursos e interacciones con las personas. Jesús enseñó estos valores sin renunciar al compromiso que tenía con la justicia necesaria en su tiempo. El maestro de Nazaret fue un militante del descontento social y político de su tiempo, denunciando las prácticas opresoras de los poderes establecidos, sin recurrir a la violencia social. El discurso de Jesús fue agudo, veraz, denunció la opresión del imperio, los maltratos a los débiles, denunció la confabulación entre el poder político y el poder religioso para aplastar como víctimas a los más pobres y desvalidos de la sociedad. Jesús nunca cayó de levantar su voz para ser oído en medio de la situación que se vivía. Nosotros tampoco debemos quedarnos callados ante lo que pasa. Debemos denunciar. Y debemos denunciar aunque tengamos que denunciar a aquellos que en algún momento apoyamos. Porque si están actuando mal, entonces tenemos que señalar esas malas acciones. Jesús también propuso la visión de una nueva sociedad en donde el más grande debía convertirse en el servidor de los más pequeños. Por esa razón fue condenado por los gobernantes políticos, con el beneplácito de las autoridades religiosas ya amañadas por los privilegios del poder. En tiempos más recientes, otros grandes líderes políticos y sociales también fueron avasallados por el poder político, por soñar con una sociedad más igualitaria. Para poner unos ejemplos, vamos a hablar solamente del caso de Nelson Mandela, que estuvo preso por muchos años por señalar la injusticia social en su país. O Martin Luther King,
también por señalar la injusticia social del racismo en los Estados Unidos. Por otro lado, Juan el Bautista, que era también un predicador que podríamos llamar fuerte, directo, indignado, señaló también la injusticia social. Y dijo a los poderes religiosos que vivían con apariencia de piedad, pero que sus actos estaban muy lejos de ella, y los llamó hipócritas. Les dijo que su actitud era hipócrita, porque decían y no hacían, porque imponían al pueblo cargas legales que ellos mismos no cumplían. Juan les echó en cara la falsedad de sus discursos religiosos y su falta de coherencia. No los reconoció como autoridad religiosa y los desenmascara en sus falsas enseñanzas. Juan vino también para denunciar, era esa voz que hablaba en el desierto, para señalar el camino del Señor. Y en esas interacciones de Juan también llegó un momento en el que la gente, impregnada de la fuerza de su discurso, se inquietaban y le hacían preguntas, porque ya no sabían entonces cómo actuar. En algún momento, la gente que rodeaba a Juan le pregunta, ¿y qué debemos nosotros hacer? Pregunta la gente. Y Juan contesta, el que tiene 2 camisas debe compartir con el que no tiene ninguna. Y el que tiene comida debe hacer lo mismo. Frente a la pregunta del pueblo, ¿qué debemos hacer? Juan le dice, es responder con justicia, con amor y con solidaridad a todas las personas que están en su entorno. Pero qué fuerte era esto. Había que aprender a desprenderse. Y eso picó la conciencia también de algunos empresarios que estaban ahí, los recaudadores de impuestos. Y ellos preguntaron, ¿y nosotros? O sea, nosotros que nos hemos dedicado a maltratar a las personas que trabajan, a cobrarle más impuestos de la cuenta, ¿qué debemos hacer entonces? Y entonces la respuesta fue, no cobren más de lo debido. O sea, sean honestos. No maltraten a los trabajadores. No impongan más cargas a las personas de las que ellos pueden llevar. No impongan cargas que ustedes no llevan. Y como si eso fuera poco, al tenor del discurso, unos cuantos soldados, servidores del imperio, que quizás habían maltratado duramente al pueblo en esos días, se arrepienten también, o por lo menos se inquietan y preguntan, ¿y nosotros? ¿Y nosotros qué hacemos? Y la respuesta es, no extorsionen a nadie, ni hagan denuncias falsas. Más bien confórmense con los que les pagan. O sea, las autoridades del orden les dice, hagan lo que tienen que hacer, pero no exageren sus actuaciones y menos sobre el dolor de los demás. Y hermanos y hermanas, en estos días, nosotros tenemos que aprender de todo esto. A veces no sabemos qué hacer con exactitud, pero debemos aprender que nuestras actuaciones como cristianos deben ser de compromiso social, de militancia social, pero aprender que esa acción debemos alimentarla con sabiduría, con inteligencia, con discernimiento y con conocimiento. Especialmente conocimiento del Dios de la justicia, del Dios de la equidad, del Dios del amor. Que el Señor nos permita hacerlo bien. Oremos. Señor, gracias por darnos la oportunidad como tus hijos e hijas
y como ciudadanos de este país de experimentar lo que ahora estamos experimentando. Ayúdanos, Señor, a no volver la espalda, sino a mirar de frente la situación y opinar conforme creamos que es lo correcto. Dale sabiduría a nuestras autoridades, dale sabiduría a los líderes políticos y a nuestro pueblo en general, para que encontremos las vías de solución adecuadas que nos beneficien a todos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. Esperamos vernos pronto. Y si no, seguimos comunicándonos a través de los medios que ya tenemos, nuestro chat de la iglesia, por el Facebook, nuestras llamadas telefónicas, las preocupaciones de los unos por los otros. Sigan enriqueciendo sus vidas con la sabiduría de la palabra de Dios y haciéndolas efectivas a través del compromiso con todos quienes les rodean. Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas.